y sala de espera, Julieta. Bueno, entonces, hasta acá vamos bien con el material. Sí, profe, joya. Bien. Bueno, vamos a empezar entonces a profundizar en algunos conceptos generales y en algunos de los textos que les mencioné. Vamos a compartir acá. Generalidades, ¿sí? Como les mencioné, la base fundamental, la base filosófica de este colectivo tiene que ver con el marxismo. Y acá vamos a encontrar una primera oposición respecto... Hay coincidencias con el funcionalismo, ahora vamos a ver cuál es, pero hay una oposición que es muy grande, ¿no? O sea, que es la que marca la distancia entre estas dos posturas, entre estas dos miradas sociológicas respecto a la sociedad de ese tiempo. Dijimos, el funcionalismo tiende, ¿no? Como concepción filosófica, a lograr el equilibrio social, a mantener el status quo, ¿sí? A lograr que la evolución de la sociedad se dé en un marco de control, que no haya episodios, alteraciones bruscas, ¿no? Que no lleguemos a un extremo como lo representa históricamente la Revolución Rusa, que no lleguemos a la caída del sistema democrático por el ascenso de un líder populista o de un líder autoritario, como ocurrió en Alemania o en Italia o en España, ¿sí? O sea, Estados Unidos toma nota de los acontecimientos históricos a nivel mundial, ¿sí? Y piensa en un engranaje social que le permita un desarrollo, una evolución. No es que ellos quieren congelar el Estado. De hecho, Estados Unidos es la economía más importante del mundo, la que más invierte en ciencia y tecnología, ¿sí? Los que mayores aportes en general durante el siglo XX hizo al desarrollo de tecnología, pero a nivel social buscan esto, que las instituciones se complementen en un marco de armonía, ¿sí? Y en ese contexto los medios juegan un rol fundamental. Bueno, entonces, ¿cuál es la oposición a la mirada de la escuela crítica, o la escuela de Frankfurt? Al hacer base en la filosofía marxista, eh, el contraste es muy fuerte porque ellos entienden que el motor de la historia es el conflicto, no es la armonía, ¿sí? No es una organización social aceitada que avanza, que se desarrolla, sino, ¿qué dice Marx? La humanidad está dividida básicamente en dos sectores, los explotadores y los explotados, y es inevitable el conflicto entre estos dos bloques, ¿sí? Entonces, para el marxismo, el motor de la historia es el conflicto social. Así se nota, ¿no? Fácilmente la oposición entre la mirada funcionalista y la mirada crítica. ¿Okay? Ellos analizando el ecosistema de medios, que en ese momento era bastante limitado comparado con la actualidad, digamos, estaba el cine instalada como una actividad industrial y cultural importante, la radio con un desarrollo incipiente, los medios gráficos, ¿sí? No había mucho más que eso. Analizan que la misma lógica de concentración económica que se daba en otras ramas de la economía se da a nivel de medios, ¿no? O sea, los medios están en manos de los grupos económicos que concentran poder y riqueza hacia valor material, con esta posibilidad que el manejo de medios les da de trasladar esa capacidad material económica al plano de lo simbólico. O sea, de construir, ¿sí? O de hacer, o de compartir, o de difundir valores, determinadas creencias, principios, ¿sí? Digamos, lo que en otros términos llamaríamos una ideología, ¿sí? Bueno, tener el manejo de los medios es la llave que permite a esta clase concentrada, poderosa, que tiene riqueza, abrir esa puerta y
imponer su mirada del mundo, la manera que entienden cómo se organiza o se debe organizar la sociedad, con el resto de la sociedad. ¿Sí? Y si bien hablamos desde hace mucho tiempo de medios de comunicación, en realidad no hay comunicación, o sea, no hay un ida y vuelta, no hay interacción, ¿no? Es un circuito unidireccional, ¿sí? Desde los medios hacia las masas, en ese contexto hacia la audiencia. ¿Ok? Entonces, ellos, este manejo o esta organización de los medios lo ven como un hito más en esta denuncia que hacen de una organización social autoritaria, antidemocrática, ¿sí? Todo se limita al que tiene plata. O sea, la propiedad de los medios, la propiedad de las empresas, la propiedad de la tierra, la propiedad de las herramientas. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Bueno, hay una... En el PDF tienen una serie de terminología que es propia del análisis marxista, eh, ampliada, digamos, es una aproximación muy vaga, pero como para tener idea de que estamos hablando cuando hablamos de una influencia marxista, por lo menos tener noción de algunos conceptos claves. Algo básico que ellos van a coincidir y que después con otras escuelas que vamos a ir viendo más adelante, que van evolucionando de esta mirada marxista plena, digamos, es esta idea que lo que ellos llaman la base material, que es la organización económica de la sociedad, ¿sí? Influye en lo que denominan superestructura, ¿sí? Que es un segundo nivel, donde van a ubicar todo el plano de las ideas, digamos, las leyes, los valores, los principios de la sociedad. Entonces ellos consideran que hay una relación directa, ¿no? Según el tipo de organización social material, eh, el segundo nivel, que sería la superestructura, es concordante, digamos, tiene una organización lógica que depende de esa organización material. Entonces, el capitalismo, en ese sentido, tiene una estructura bastante sólida, digamos, desarrollada por los siglos de evolución del sistema. Entonces, de ese pensamiento surge la idea de que la única manera de cambiar las ideas, el ethos de un momento histórico en particular, ¿no? La ideología, es cambiar la base material. O sea, hacer una revolución, revertir los términos de organización del capitalismo para que a nivel superestructural, o sea, en el segundo nivel, también se produzca un cambio. Esto va a ser refutado tanto por los estudios culturales, también de base marxista, que se desarrollan en Inglaterra un par de décadas después, y también en la aproximación que desde la teoría latinoamericana se hace de los aportes de la teoría crítica que estamos evaluando ahora. Bueno, principales conceptos. Concentración del poder de información en pocas empresas o el Estado, ¿no? Esto que se considera antidemocrático, ¿no? La atomización de la capacidad de decir qué se dice, qué no se dice, qué circula o qué no, o qué se valora o qué recibe una connotación negativa por parte de los medios. El uso de los medios para entretener a la población, distraerla, ¿sí? Manipular su opinión y fortalecer las desigualdades sociales, ¿no? Así como el funcionalismo entiende en el uso de los medios para garantizar ese engranaje aceitado, ¿sí? Donde las distintas instituciones sociales se articulan y los medios cumplen el rol de vincularlas, ¿sí? Eh, bueno, esto que para el funcionalismo es positivo, ellos lo van a denunciar como un factor negativo del capitalismo, ¿no? Eh, en alguna de las obras que vamos a analizar, no sé si vamos a llegarlo a verlo literalmente, pero bueno, uno de los autores dice, el capitalismo se organiza sobre una base de un trabajo explotador que embrutece, ¿no? Una rutina que embrutece a quien se ve obligado a realizarla, y en el tiempo de ocio, en vez de fomentar el espíritu, el conocimiento, la educación, los medios lo que hacen es prolongar ese embrutecimiento. ¿Sí? ¿Mediante qué herramientas? Básicamente el entretenimiento. ¿Sí? Entonces, ellos acaban a introducir un concepto que es el de industria cultural, que
hablar de industria no tiene un sesgo económico, ¿no? De acá se ve la influencia también del análisis económico marxista. Ellos van a decir, cuando la cultura es coaptada por la industria, ¿sí? El producto cultural pierde valor simbólico, pierde valor cultural en sí y se transforma en una mercancía. Como toda mercancía, va a ser puesta a circular para obtener una ganancia, ¿sí? Y si esa ganancia está garantizada por un producto pobre, berreta, digamos, que estupidiza a la gente, al capitalista no le va a importar, ¿sí? Mientras a él le asegure un beneficio, ¿no? Lo va a poner a circular. Eh, entonces, esto por un lado tiene un problema que es con la concepción que ellos le dan a la industria cultural, ¿no? Como una máquina de producir objetos o discursos que tienden a un entretenimiento vacío, digamos, que no le aporta nada a quien lo consume, ¿sí? Y por el otro lado, cuestiones que vamos a ir viendo con el desarrollo de otras teorías, ¿no? Cómo la industria cultural lo va copando todo, va absorbiendo todo, y expresiones que se vinculan con la cultura popular, ¿sí? Son transformadas también en mercancías, son absorbidas por la industria cultural, son transformadas en mercancías, y prácticamente no queda ningún reducto donde podamos decir acá la población, los ciudadanos tienen capacidad de expresarse, de compartir un producto espontáneo o articulado, ¿sí? Pero con un valor simbólico, con un valor cultural por sí, ¿no? Porque la industria cultural tiende a absorber todo y transformarlo en negocio, ¿no? Si quieren pensar esto desde un ejemplo actual, no sé, piensen en fiestas populares que por ahí eran organizadas en distintos pueblos, en distintas regiones del país, ¿no? Como por ejemplo, no sé, la Pachamama en el norte, y cómo en su origen eran expresiones populares, y después, bueno, entrando en el circuito turístico, digamos, transformándolo en un espectáculo, y entonces ya ese pretexto que era original de la necesidad de un pueblo, pasa a ser un pretexto para que alguien venga, te monte un super escenario, traiga a un artista de primer nivel y facture por los tickets que vende, por los derechos de televisión. Esa sería la lógica de expansión de la industria cultural, que se va comiendo todo, ¿no? Todo lo micro, todo lo que tenga que ver con la cultura popular, hasta asfixiarla la cultura popular, ¿no? Hasta llegar a un punto en que los que pertenecen a las clases populares, ¿sí? Son hablados por la industria cultural, no hablan directamente ellos. ¿Se entiende? Profe, ahí entraría, por ejemplo, no sé, pienso a lo mejor en programas así como el de Tinelli, por ejemplo, o Susana Jiménez, que en su momento se había hablado de que, no sé, a lo mejor en la década de los 90 traía alguna figura internacional y de pronto, cuando no tenía plata o demás, había traído, creo que era a los guachiturros, una cosa así. Era como que llevaba como o sea, era como otro tipo de figuras por ahí que representaba. Bueno, eh, ahí traes un tema interesante. Pensar si los guachiturros pueden ser expresión popular, o sea, o pueden representar lo popular, o si es un o producto pienso, armado o pienso en productor. Elegante, por ejemplo, Bueno, hoy en día. ese sería. Bueno, cuando yo digo que los sectores populares no tienen capacidad de expresarse por sí mismos porque la industria cultural, los medios no le dan el espacio, me refiero a esta apropiación que hace la industria cultural de determinados personajes, determinadas problemáticas, determinadas historias, ¿sí? Generalmente a partir de la construcción de estereotipos, ¿sí? O sea,
hay un estereotipo que representa lo popular, ¿no? Pensemos en Tumberos o en Marginal, ¿sí? ¿Qué hace Ortega desde el Marginal? Digamos, se apropia de la esencia de lo popular, ¿sí? Y se queda solamente con una parte que es lo problemático, ¿no? El delincuente, lo que está en conflicto con la ley, el pibe que está encerrado porque cometió un delito, ¿no? O sea, la expresión que nos llega de lo popular se queda limitado solamente a ese aspecto problemático y nos llega a partir de la construcción de un estereotipo, ¿no? Un estereotipo que es como un dibujo muy esquematizado donde solamente aparecen los aspectos negativos, ¿sí? Eh, ¿Qué hace la industria cultural en ese procedimiento de apropiación? Hace desaparecer el conflicto, o sea, hace desaparecer lo que la escuela crítica nos dice que es el motor de la conflictividad del capitalismo, que es la explotación, ¿sí? Esta división de la humanidad entre explotados y explotadores, o sea, vos ves a 500 pibes en la cárcel, pero no tenés la secuencia de cómo llegaron ahí, la historia vital, ¿sí? La falta de posibilidad de desarrollo, de estudio, de trabajo, ¿sí? Que son condiciones del sistema, digamos, no es una casualidad que le suceda eso a un pobre, ¿se entiende? Es una condición que nace de la manera que está organizada, que se origina en la manera que está organizada la sociedad, ¿se entiende? El caso de Elegante que vos traes a colación es también bastante interesante de analizar, porque en ese caso sí pareciera una expresión popular que tiene voz propia, ¿sí? Que se gana un lugar en la industria cultural, ¿sí? Espérenme un minutito que voy a enchufar, no tiene una cuestión de aparato. Perdón, pero me olvidé de enchufarla. Y hay como un proceso, ese proceso de absorción, ¿no? Cuando lo vemos a Elegante con Tinelli, que Tinelli lo trata como si fuera un hijo, lo abraza, le dice te quiero, ¿no? Digamos, hay como una apropiación por parte de una cultura que no es la popular, ¿sí? Que es la cultura, digamos, lo hegemónico en la industria cultural, o sea, Tinelli, el personaje mediático por excelencia, ¿sí? Se lo apropia, ¿sí? Y un poco que lo pone en un lugar donde el valor contestatario, digamos, eso distinto que tenía Elegante para decir, medio que pierde sentido, se licúa, ¿no? Fíjense que este personaje que expresa lo popular está en tensión permanente entre dos instancias, entre dos valores que se lo disputan, ¿no? Por un lado, que también es un personaje construido desde su propuesta artística, ¿no? El pibe que tiene que ver con las armas, las drogas, donde la mujer está puesta en un lugar de objeto sexual, ¿no? El conflicto, el consumo, ¿sí? Y por el otro lado, también hay una tendencia que lo lleva a ese lugar de pibe bueno, que está con la madre, que trabajaba, que hacía música y no quería dejar el trabajo porque tenía que ayudar a la familia, que siempre tuvo una sola novia, que ahora tiene una hija y que quiere ser un buen padre, ¿no? Como que los medios y la industria cultural lo ponen en ese lugar conflictivo, ¿sí? Y lo van tironeando. En ese tironeo está la capacidad que tenga él de seguir siendo auténtico con el mensaje que él quiere dar, o ir cediendo a esas presiones que desde los intereses comerciales, ¿no? Lo quieren llevar para un lado o para el otro. Pero bueno, más allá de estos análisis, lo interesante acá de ver es la capacidad que tiene la industria cultural de chupar todo, ¿sí? Y de quitarle la posibilidad a los sectores populares de que se expresen por sus propios medios, o que tengan un vínculo directo con su público, ¿sí? Siempre está mediatizado, por un productor, por un canal, por una empresa, por un evento, por una marca que hace el sponsoreo, ¿se entiende? Bueno, vamos a meterle pata.
como dos grandes influencias. Yo vi que, me pareció que algunos estaban tomando nota. Esta presentación la comparto desde un link en la clase. Ahora cuando terminemos lo coloco. ¿Le parece? Para que ustedes lo vean después, si quieren, más detenidamente, porque si no, no va a alcanzar el tiempo. Pero como... Profe, una Sí, pregunta. sí, sí. Antes de salir de todo lo que es la industria cultural, quisiera refrescar un concepto. Tiene que tener, digamos, ser una industria que que sean productos hechos en serie para estar incluido en lo que es la industria, ¿cómo es? Los productos Sí, culturales. sí, sí, se entiende. En el momento en que tanto Adorno como Horkheimer le dan forma a este concepto en un capítulo de un libro que ahora vamos a ver, sí, una de las características que ellos le dan a la industria cultural es la producción en serie. ¿Sí? Es tomar, por ejemplo, una obra de arte clásica y hacer una reproducción no sé, por miles, por millones, ¿sí? Bueno, y lo que ellos ahora vamos a ver cómo Benjamin lo que plantea es que a partir de esa reproducción hay una pérdida, ¿sí? O sea, esa reproducción no tiene la esencia que tiene el original, él analiza hasta desde la filosofía esa pérdida, pero no hoy, a este nivel de evolución, no necesariamente hablamos de una condición indispensable, la producción seriada, ¿sí? Porque estamos en un contexto tecnológico totalmente distinto, ¿sí? Eh, y bueno, donde, no sé, por ahí un pibe en un canal de Twitch que tiene, no sé, 300 personas viéndolo, está haciendo una práctica que podríamos entender como auténtica y vincularlo a la comunicación o a la cultura popular, ¿sí? De alguna aproximación. Después tenemos a Ibai que utilizando el mismo soporte, el mismo canal, ¿sí? Tiene cientos de miles de seguidores o de personas viéndolo, y donde ya está esponsoreado por marcas, ¿sí? Entonces, cada situación, cada soporte, cada canal se debe analizar en particular, y esa condición que ellos planteaban como presente, como muy presente en ese momento de la producción seriada, no siempre se va a encontrar en los fenómenos que analicemos. En el contexto de nacimiento sí, hoy no. Bien, muchas gracias. Bueno, entonces Marx, lo que tienen acá en la presentación es como una imagen que resume bastante de sus aportes, ¿no? Marx básicamente rompe con una tradición filosófica que era reflexiva, de analítica, ¿sí? Y Marx lo que hace hace un llamado a la acción, ¿no? Él dice, hasta ahora los filósofos se han limitado a interpretar el mundo, de lo que se trata ahora es de transformarlo, ¿sí? Yo les comparto en la clase un video de, de Manifiesto Comunista donde se expresa sus principales aportes, ¿sí? La otra gran influencia teórica es Freud, ¿sí? Donde los aportes que él hace desde el psicoanálisis y el abordaje individual de la psiquis, desde la escuela tratan de expandirlo hacia lo social, básicamente tratando de entender, por ejemplo, el vínculo que tienen las masas con los líderes carismáticos y con comportamientos irracionales, ¿sí? Bueno, Walter Benjamin, ahí lo mencionó un compañero. Entonces Benjamin, en un artículo que se llama La obra de arte en la era de la reproducción técnica, que se publica en el 36 en la revista del Instituto de Investigación, obviamente en alemán, ¿sí? Después es traducido prácticamente a todos los idiomas, nos dice que a partir del desarrollo técnico y la posibilidad que hay de reproducir técnicamente esa obra, ¿sí? Pasamos al valor económico que pasa a ser más importante que el valor cultural, esto que ya recién este desplazamiento que recién mencioné. El valor de la obra
de arte está vinculado a su carácter de único y irrepetible, ¿no? Esto es lo que la hace auténtica, es lo que él denomina el aura, digamos, ese valor de autenticidad, esa originalidad, ¿sí? Y es medio rebuscado entender el concepto, pero es lo que dice que el aura en sí lo que expresa es la lejanía o distancia que hay entre el productor en el momento de producir la obra y el público que después la va a admirar o después la va a consumir o observar, ¿sí? Entonces el aura sería el momento exacto, el aquí y ahora, en que se produce la obra, ¿sí? Donde queda retratada la conmoción y la angustia del artista, ¿sí? Y que este proceso no se da cuando una máquina reproduce, ¿sí? No sé, en facsimil se reproduce la imagen de la Gioconda, ¿no? Que acá la tenemos como referente, ¿no? Como una obra plástica clásica, ¿no? Entonces, Benjamin nos dice, con la reproducción técnica, la obra pierde valor cultural, la copia pierde valor cultural, pierde su capacidad crítica, se fuma el aura, pero adquiere valor exhibitivo, o sea, tiene un valor en el mercado, ¿sí? Un valor comercial. En lugar de fundamentarse en un ritual, su razón se podría encontrarse en una práctica distinta, ¿no? La manipulación por parte del poder y su uso político por parte del aparato estatal. Acá básicamente le está hablando del cine como una disciplina artística que él analiza, y en este artículo en particular. Yo en el link que les dejo para ver el aporte de Benjamin, tienen una película, ¿sí? Alemana, una película que se considera como un clásico del cine propagandístico. Véanla aunque sea unos minutos para entender si alguien trabajó con análisis de imagen o análisis audiovisual, va a ser muy interesante, ¿no? Es Hitler llegando a la convención del Partido Nacional Socialista, a una ciudad alemana, no me recuerdo cuál, y una toma de avión a avión lo muestran surcando los cielos, ¿no? Es como un dios que está bajando del cielo a la tierra, ¿no? En el aeropuerto lo esperan miles de personas, digamos, fue una construcción simbólica desde un documental. En parte eso es el material cinematográfico que analiza Benjamin. Bueno, el segundo libro se llama Dialéctica del Iluminismo, es de Adorno y Horkheimer, como les mencioné, y acá básicamente ellos lo que analizan es cómo el positivismo, el iluminismo, ¿no? Esta idea de la razón, cuando hablamos de luz, de iluminismo, estamos hablando de la razón, ¿no? Se utiliza como sinónimo. Entonces lo que ellos dicen es, desde la Revolución Francesa, donde se prometía un futuro de igualdad y fraternidad para todos los hombres, ¿no? Donde se pensaba, ¿no? Pensemos en la enciclopedia francesa, ¿no? Donde se aglutinaba todo el conocimiento desarrollado hasta ese momento. Cómo había una promesa a futuro de la técnica dando calidad de vida y digamos, la política garantizando una convivencia armoniosa, toda una serie de promesas que ellos dicen no solo no se cumplieron, o sea, no solamente esa promesa de la razón falla, sino que en ese momento histórico donde ellos elaboran el libro, que es la década de 40, dicen, no solo defraudó la razón en su promesa, sino que nos traiciona por lo que al fin y al cabo se transformó, ¿sí? Que es todo lo contrario. O sea, ese desarrollo tecnológico, ese desarrollo del conocimiento, se utilizan para hacer una bomba atómica que con una sola caída destruye una ciudad, se utiliza para diseñar campos de concentración pensando en un criterio económico de cómo puedo matar a la mayor cantidad de personas con la menor inversión, entonces aparece la idea de la cámara de gas para no gastar balas, ¿sí? O sea, se lleva al extremo la tragedia, una tragedia que se sustenta en el desarrollo técnico, ¿sí? Ese es el concepto principal de este libro, donde ellos denuncian que al fin y al cabo esta razón que ellos van a llamar razón instrumental, ¿sí? Es en lo que devino el iluminismo y es el motor del capitalismo, ¿no? Ellos dicen, el capitalismo se basa en este uso irracional de la razón, o sea, un uso
sin soporte moral de la razón, donde yo voy a utilizar los adelantos técnicos para dominar de una manera más eficiente al otro, someter al otro humano, o ir a avasallar a la naturaleza, ¿sí? Romper el equilibrio ecológico con la finalidad de obtener más ganancias. ¿Ok? Ese es el principal argumento, y en este libro es donde esos desarrollan el concepto de industria cultural, aparece en uno de los capítulos, ¿sí? Analizando básicamente lo que ellos veían, lo que vieron en Alemania, y bueno, a partir de mediados del 30, lo que encuentran en Estados Unidos, que es ellos llegan a Estados Unidos en un momento de guerra mundial, y después de la guerra la economía norteamericana despega, empieza a tener tasas de crecimiento exorbitantes. Entonces ellos están en pleno apogeo del desarrollo del postcapitalismo, ¿no? Lo que ellos denominan como postcapitalismo, y donde la industria cultural, o sea, lo mismo que ellos veían, el mismo andamiaje que ellos veían que en Alemania se usaba para la propaganda, para exaltar la figura del líder, ¿sí? Para generar el chivo expiatorio de la comunidad judía, para lograr convencer de que los países limítrofes son enemigos, entonces hay que avanzar sobre ellos, hay que invadirlos. Esa misma lógica en Estados Unidos se utilizaba no para exaltar un líder, no para buscar enemigos, sino para fomentar las bases de un sistema basado en el consumismo y en el entretenimiento, ¿no? Ellos decían, lo que en Alemania, la herramienta que en Alemania se utilizaba para esto, para el ascenso del totalitarismo, acá se hace para consolidar, ¿sí? este sistema capitalista, ¿sí? Que te dice, bueno, laburá lo máximo que puedas, o sea, te convence de ser un explotado, para obtener una ganancia que después se te va a evaporar en un consumo medio irracional, comprando chuchería, ¿sí? Y en el medio seguís con esta lógica de está todo bien, que bien que la estamos pasando, porque la industria cultural te va arrastrando, ¿sí? Bueno, esto desde la década de 40, si nos contextualizamos hoy por hoy, no cambió mucho, ¿no? Es más, podríamos decir, estas variables que ellos analizaban, lo único que hicieron fueron agravarse, no mejoró nada, ¿no? Con el agravante de que ahora estos centros del entretenimiento son multinacionales que no solamente tienen peso específico en Estados Unidos, sino tienen alcance global, ¿sí? Bueno, se va a cortar en cualquier momento, retornamos, y 30 y 40 retomamos, ¿sí? Yo sigo avanzando hasta que se corte. Bueno, esta es una representación gráfica de los campos de concentración en Alemania, ¿sí? Entonces ellos recatan como ejemplo de esta barbarie, este uso irracional de la razón, aunque parezca que el oxímoron sea tan fuerte, ¿sí? La contradicción sea tan fuerte, es decir, no sé, Auschwitz,